Muy buenas tardes, muchas gracias. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, un honor, como siempre, el poderles recibir en esta plataforma para efecto de seguir indagando un poco sobre el tema apasionante de los derechos humanos. Agradecer, insisto, como siempre, a nuestros queridos amigos de Perú, de Puerto Rico, de Colombia, Argentina, Ecuador y algunos otros países que nos hacen el honor de acompañarnos, por supuesto, en México, en diferentes estados de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Igual a los integrantes del programa de certificación de la Universidad de Alcalá, que están certificándose con este programa internacional avalado por la Universidad de Alcalá en España. Bienvenidos, bienvenidas, y también a quienes se están certificando pues, con esta participación. Abrimos la certificación en argumentación. Ya tenemos abierta la certificación en discapacidad y también en niños, niñas y adolescentes. Son las tres que tenemos abiertas ahorita para programar material, algunas asesorías y posteriormente pedir la evaluación oficial. Así es que bueno, pues muchas gracias nuevamente, bienvenidos, bienvenidas todas. Y hoy me toca participar con ustedes como ponente de un tema que les decía es de vital importancia. Repito que para nosotros es muy importante esta generación sello porque tenemos diversas profesiones, diversas actividades, personas expertas en el ámbito de la historia, de la bioética, del derecho, de la filosofía, de la medicina, de la sociología, por mencionar algunas áreas, no me faltarán algunas más, pero esta área multidisciplinar, la educación, por supuesto, esta área me permite hablar de algo que para mí es muy importante como instituto y que ha sido un eje fundamental de los trabajos que llevamos a cabo en relación a fortalecer la defensa y protección de los derechos humanos, no desde un punto de vista netamente jurídico, como tradicionalmente se ha hecho, sino de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria. Quisiera, antes de iniciar esta participación, ponerles un video, dura unos cuantos minutos, se los pongo y luego lo comentamos. To sing song of love, me boy and girl. Sky is blue, it's a green, and there is
Bien, tell me why. Dime por qué. Organizar tu trabajo no tiene por qué estar. Con Monday.com tú recuperas el control. Crea flujos de trabajo como te encanta, 100% personalizable y fácil de implementar. Perfecto para proyectos, marketing y ventas. Agrega campos personalizados. Elige cómo visualizar tu trabajo y automatiza tareas sin depender de nadie más. Da seguimiento a todos tus proyectos y equipos con dashboards claros en tiempo real y en cuestión de segundos. Más claridad, mejores decisiones. Por eso más de 245,000 empresas aman Monday.com, la plataforma con la que te encantará trabajar. Pruébala hoy. Bien. Les comentaba, este video, Este destino ha sido escenario de perdón, películas esto se está y repitiendo. Primera Plus te lleva. En Guadalajara se han filmado desde clásicos como Ay Jalisco, no te rajes, hasta pelis recientes como El baile de los 41. El Teatro Degollado y el Palacio de las Vacas fueron locaciones de esta última. Y hoy puedes recorrerlos tú mismo. Y mientras andas de un lado a otro, en la calle vas a encontrar puestos de tequila, una bebida prehispánica y muy tapatía, preparada con maíz. Listos, perdón, se siguió la presentación del video. Tell me why. Dime por qué. ¿Qué respuesta le podemos dar a un jovencito que se hace tantas preguntas en relación a lo que está pasando en el mundo? Guerras, hambre, falta de conciencia, falta de humanidad. Este premio se le dio a este jovencito por el impacto que tuvo a nivel internacional en materia de derechos humanos. Preguntas que quisiera al final después concretar algunas reflexiones con ustedes, pero mi primera reflexión es qué estamos haciendo, qué está pasando y qué va a pasar sobre todo con la idea de lo que aquello que estamos estudiando, que son los derechos humanos, y que nos invitan, por supuesto, a entender nuevas realidades, sobre todo cuando nosotros nos enfrentamos en un mundo tan complicado de tratar de justificar algo que a mí en lo personal, después de muchos años de estudiarlo, me cuesta trabajo decirles a las personas que tienen derechos humanos, que vamos a hablar de sus derechos humanos, que vamos a saber en qué consisten, cuáles son los mecanismos donde se encuentran protegidos, para después salir a un entorno donde no hay una congruencia, donde estos derechos no son respetados, donde estos derechos se vulneran, donde existen permanentes violaciones a derechos humanos y pareciera que lo que estamos enseñando no tiene ningún sentido. Para mí como académico es una frustración, porque luego me dicen, bueno, es que los derechos humanos no sirven para nada, porque en realidad las personas siguen teniendo los mismos temas de violación sin respeto y sin protección alguna por parte de los contextos que tenemos. Quisiera iniciar con algunas preguntas que al final podremos interactuar, pero quisiera tomar estas reflexiones con ustedes. Primero, vamos a tomar un mecanismo reflexivo, descartesiano, socrático, esto es, llegar a un pensamiento crítico a través de la duda, a través de cuestionamientos, y quisiera hacer algunas reflexiones. Primero, todos tenemos derechos humanos, eso nos queda claro, todos, sin excepción alguna. Palabra la reflexión número dos. Entonces, si todos tenemos derechos humanos, todos no admite excepción. Si nos vamos a una estructura congruente, quizá entonces las constituciones y los tratados y las convenciones deberían de decir, solo algunas personas tendrán derechos humanos, solo en algunos casos se tendrá derechos humanos, pero esto no es así. Y si entendemos de una manera racional lo que significa todos, no así, no admite excepción. Bien, vamos al punto 3. Si todos tenemos derechos humanos, ¿por qué no se cumplen? ¿Cuál es la razón de que no se cumplan? 4. ¿Su cumplimiento es opcional entonces? Si estoy viendo que tengo estos derechos humanos, que todos tenemos estos derechos humanos, ¿por qué no se cumplen? Y estoy viendo que no se cumplen, ¿no? Entonces, ¿su cumplimiento es opcional? Cinco temas, 5 aspectos importantes. El punto número 5 que me gustaría recalcar con ustedes. Entonces, ¿qué sucede o qué debemos de hacer para que se cumplan realmente estos derechos? ¿Necesitamos más leyes? ¿Necesitamos más tratados o convenciones? ¿Más sanciones para hacer valer estos derechos humanos? ¿Necesitamos cambiar el sistema de protección de derechos humanos? ¿O bien
necesitamos intervención de organismos internacionales? Son algunas preguntas que me gustaría hacerles como para entrar un poquito en el tema de cómo vamos a argumentar y a defender en todo caso estos derechos humanos. Entonces, partiendo de esta idea, quedamos que todos tenemos estos derechos, que no es optativo. Si ustedes preguntan, ¿es opcional? No, no es opcional. Es obligatorio el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que generar más leyes ya no. En el caso de México, es el país más legislado del mundo y sin embargo tenemos una muy grave violación de derechos humanos. ¿Más convenciones o tratados? Tampoco. ¿Más sanciones? Aquí quiero comentarles rápidamente un autor que se llama H. L. Hart. Hart habla de un tema de protección de los derechos humanos a través del sistema de convicción. Esto es, él en Europa está señalando que debemos de erradicar la sanción como un fenómeno de cumplimiento de una norma. Entonces, pongo un ejemplo muy claro. Eh, Está prohibido tirar basura y va a haber una sanción económica para quien tire basura. La gente sigue tirando basura. En Europa, lo que dice Hart, no está sancionado, no existe una ley, no hay una sanción para las personas que tiren basura y la gente no tira basura. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De educación? ¿De un cambio de chip? ¿De un compromiso con el medio ambiente? ¿De transformar el contexto de cómo entender las realidades por un beneficio común? Este planeta es el único que tenemos y es el único que vamos a poder utilizar para las siguientes generaciones. Nos lo estamos acabando. Y si somos conscientes de dejarle un mundo mejor a las siguientes generaciones, algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, son algunas ideas, algunas reflexiones para ir madurando un poquito en la charla que vamos a tener. Bien, dentro del pensamiento crítico, ¿cuál es la barrera fundamental para el no cumplimiento de los derechos humanos en el mundo? Hablamos de varios países, pero en este caso hablamos en el mundo. La barrera fundamental para el no cumplimiento de los derechos humanos es la falta de una voluntad política. Es la falta del consenso de quienes gobiernan, de poder generar las políticas públicas y las necesidades que se requieren en este contexto para poder llevar a cabo el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Qué pasa cuando un gobierno dice no, no hay libertades, no hay respeto a la dignidad humana, no es prioritaria la educación, no es prioritaria la salud, no es prioritario el sistema de protección, no es necesario hacer tantos ajustes para tener vivienda digna o salarios dignos? ¿Qué sucede cuando una política de Estado le da prioridad a otros temas, le da prioridad a otros proyectos que no es justamente el de defensa y protección de los derechos humanos? Entonces, aquí estamos hablando de que si tenemos esta gran barrera, que ustedes quizá puedan coincidir conmigo, que es un esquema que estamos viviendo principalmente en América Latina, el hecho de que no existe como un eje prioritario la defensa y protección en todos sus rubros sobre la defensa de esos derechos humanos. Entonces, si no hay esta voluntad política, ¿qué está sucediendo? Tenemos que llevar a cabo cuando existe corrupción, cuando existen cotos de poder, cuando nos están dando un sistema de apreciación diferente de intereses políticos, de intereses de partidos, de intereses de grupos que solamente les favorecen a un sector de la población y desfavorecen totalmente a otros. Esa es una realidad que estamos viviendo principalmente en América Latina. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Ya vimos el problema. El problema de la falta de cumplimiento de los derechos humanos es la falta de voluntad política. No existe gobierno alguno en Latinoamérica que podamos decir que sí está con una firme convicción de defensa de derechos humanos en todos sus rubros. Y ojo, hablo de derechos humanos en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, en temas de gobernanza, en temas de no corrupción, en temas de cambio climático, en temas de aspectos migratorios, en temas de movilidad, en temas de innovación, en temas de cultura, en temas de acceso a la justicia. Podría hablarles de 50 cosas diferentes que son prioritarios en un país para la defensa de los derechos humanos. Tenemos el no. Vamos a ver cómo buscamos el sí, cómo encontramos el sí. Bien, si estamos en esta idea, quisiera proponerles dos aspectos para poder defender estos derechos humanos y que no sea una frustración hablar de derechos humanos y que veamos que afuera no tengamos un resultado tangible.
Primero, creo que la parte fundamental donde coincidimos muchos en este grupo es educación en derechos humanos. Necesitamos educar, necesitamos transformar a las nuevas generaciones, necesitamos hacer que desaprender para volver a aprender, quizá sea uno de los grandes retos para las personas que ya llevamos mucho tiempo en un sistema de educación tradicional. No tenemos que desaprender todo lo que nos han enseñado para empezar a tener un acto de conciencia, de humanización, de responsabilidad, de sensibilidad de los derechos humanos. Y en este contexto, la educación es un factor fundamental. No existe un arma más poderosa para transformar y hacer valer los derechos humanos que a través de la educación, que el pueblo deje de ser un pueblo sin cultura, un pueblo sin acceso a información, un pueblo que se mueva a través de masa, como es principalmente los países latinoamericanos, y hacerle como lo hizo, por ejemplo, les recomiendo mucho eh, la parte del contexto general de los grandes, por ejemplo, en la literatura, Fuente Ovejuna. Por favor, lean a Lope de Vega, Fuente Ovejuna. Cuando el gobierno corrupto, avasallador, violenta derechos humanos, llega a la población unida y se levanta en contra de este gobierno tirano y matan al poder político, al gobernador, al comendador. Entonces, ¿qué dice Lope de Vega? ¿Quién mató al comendador? ¿Quién mató al cáncer que existía en un pueblo? El pueblo mismo. El pueblo mismo hizo justicia. Por eso, en Fuente Ovejuna de Lope de Vega, nos da un claro ejemplo de poder entender la realidad del pueblo que sí puede hacer valer sus derechos humanos, aun a pesar de que exista un gobierno que limite y transgreda estas prerrogativas que son propias del ser humano. Esta charla se trata de cómo argumentar en derechos humanos, cómo poder realmente defender y que se cumplan y se respetan a pesar de la adversidad, a pesar de que tengamos una barrera de no respeto por parte de las instituciones públicas, a pesar de que veamos que lo que se dice en la letra, en las leyes, en los libros, en los artículos, en los estudios, en las investigaciones, sí va a tener un eco si nosotros ponemos de nuestra parte como sociedad civil. En este cuadrito que les estoy presentando de la argumentación de los derechos humanos, hablo primero de un esquema de racionalidad dividido en tres fases. Una visión epistemológica, una visión de interpretación y al último, llegar a una fase argumentativa. Me voy al primer punto, la racionalidad. Lo decía Descartes, lo dice Sócrates, los grandes pensadores. Necesitamos aprender a pensar. Necesitamos utilizar nuestra inteligencia. Necesitamos saber que el hombre es un ser pensante. Descartes decía, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Quiere decir que si no pienso, no hay una justificación de mi existencia. Entonces, el ser humano se caracteriza por tener esta facilidad, este tema corporal a través de las funciones cerebrales que me permiten poder desarrollar la inteligencia y utilizarla en favor de un proyecto que me permita verdaderamente utilizar razonamientos viables, congruentes, objetivos, moralmente aceptados para hacer valer los derechos humanos. Si pienso y razono, podré llegar a defender en cualquier trinchera un derecho humano y poderlo exigir, aun a pesar de tener estas barreras políticas que les he comentado. Y al final vamos a poner un ejemplo. Primero, en esta racionalidad necesitamos una visión epistemológica. La epistemología es la ciencia del conocimiento. Al hablar de la ciencia del conocimiento, hay muchos sofistas que hablan sin tener la menor idea de lo que están hablando. ¿Cómo atreverme a hablar de un tema que no conozco? ¿Cómo atreverme a decir algo que no sé? Que mi fuente de acceso es simplemente lo que me dijeron, lo que comenté, lo que vi en un periódico, que dijo algún tipo de comentarista o algún programa o algún, porque lo copié de alguien o simplemente me dejo guiar porque lo que los dicen o lo que otros piensan. Esta visión epistemológica me permite el hecho de poder ir avanzando en el primer paso de la racionalidad para poder seguir como segundo paso la interpretación y después
con la argumentación. Me voy a detener un poquito en esta parte de la visión epistemológica. Dentro de esta visión epistemológica, eh, estamos mencionando, hablando de opinión versus pensamiento crítico. Si hablamos de la opinión, creo que aquí podemos entender perfectamente que una opinión es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, pero no deja de ser una apreciación subjetiva. Yo opino que debería de haber pena de muerte. Yo opino que el aborto debería de legalizarse en todas las causas. Yo creo que las personas trans deberían de tener derechos humanos en todos los países. Yo opino, yo pienso, yo siento. Es mi percepción. Es muy respetable. Pero la opinión no deja de ser simplemente una apreciación subjetiva que puede no tener razón. Podemos opinar de manera diferente entendiendo que es una posición subjetiva y que no tiene ningún tipo de valor epistemológico. Si yo les dijera, ¿qué opinan del partido de fútbol? Ah, pues me gustó, miren, jugó así, jugó mal, jugó bien, va, 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 va. Ahí se acabó. Y ser respetuosos. En las opiniones tenemos que ser respetuosos porque hay personas que pueden pensar diferente a nosotros y eso no es malo. Pero en un sesgo de opinión entra, repito, el rango de la subjetividad. Eso no me abona nada para la visión epistemológica de los derechos humanos si no lo llevo a un pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Ya en el pensamiento crítico estoy hablando de tener un conocimiento dogmático, un conocimiento perfectamente analizado, profundo, de aquello que yo quiero entender, que yo quiero explicar, que yo quiero defender, que yo quiero proteger. Mi primer punto sería, en una opinión de qué es un derecho humano, algunos dirán, no, pues son derechos que tiene el ser humano. Yo opino que los derechos humanos, pues, son inherentes del ser, porque así está la naturaleza humana, en fin. Pero si nos vamos a un pensamiento crítico, yo tengo que saber qué es un derecho humano. Yo tengo que irme a las fuentes y necesito tener una idea objetiva, no fáctica, no de experiencia, no algo que yo crea, o en este caso sea mi punto de vista, sino necesito tener un sustento que me permita saber de qué estoy hablando. Para hablar de esto necesitaría obviamente entender qué es un derecho humano, ¿no? Tendría que saber qué es la dignidad, tendría que saber qué es, por ejemplo, justicia, tendría que saber qué es respeto, qué es inclusión, qué es tolerancia, qué es justicia, qué es equidad, qué es igualdad. Todo esto lo tengo que saber, porque si no estoy hablando de temas en los cuales entraríamos en eh, una discusión bizantina que no nos llevaría absolutamente a nada, ¿no? Entonces, aquí la idea es que muchos de los grandes temas y los grandes debates se basan exclusivamente en opinión, se basan en lo que yo he estudiado, se basa solamente en una posición que yo creo que es la mejor. En mi caso, por ejemplo, que tengo la formación de jurista y de filósofo, pues obviamente puedo interactuar entre la parte jurídica y la parte filosófica, pero por supuesto que será muy importante entender la bioética y será muy importante entender la historia y la parte sociológica y la parte ética y la parte moral, axiológica, etcétera, para tener un pensamiento más objetivo, mucho más objetivo. Pero si yo les planteo una idea de los derechos humanos solamente bajo una versión jurídica, pues no estoy más que hablando de una rebanada del pastel muy pequeña que no va a permitir tener una noción amplia, en este caso, de lo que son los derechos humanos. Entonces, por favor, primer punto, en la visión epistemológica, adiós opinión. Cuando estemos hablando de qué opinan, perfecto, pero si no es, por ejemplo, en las tertulias, un poquito en el tema de las tertulias, las opiniones son importantes, pero nos gustaría más el pensamiento crítico. Oigan, miren, yo investigué que René Descartes decía, bueno, la duda metódica, y entonces yo creo que no, quito el creo. La duda metódica aplicada a los derechos humanos sería seguir profundizando sobre lo que significa la dignidad humana. Bueno, eso es un pensamiento crítico, sustentado en Descartes, en una idea que nos permitiría avanzar en un conocimiento y no solamente en algo que a mí o sea una perspectiva personal o que para mí sea simplemente
una visión con la que yo coincido. Eh, Quizás estoy casado mucho con una idea de pensamiento que no me favorece. Les platico rápidamente un caso. He contendido para dirigir la presidencia de los derechos humanos en el estado de Querétaro, donde radico, en México, y una vez llegó varios reporteros, llegaron varios reporteros y me dijeron, oiga, ¿qué opina usted de los matrimonios de las personas del mismo sexo? ¿Qué opina? Ojo, si a mí me preguntan qué opino, a mí no me gusta, porque yo creo que por algo existe el hombre y la mujer, y yo creo en el matrimonio, el hombre-mujer, pero yo, opinión, yo, Juan Pérez, opinión. Ahora, si me preguntan como defensor de los derechos humanos, yo les diría, ¿saben qué? Hay que ser respetuosos. Y saben que todas las personas tenemos derecho hacer de nuestra vida lo que queramos. Y si mi idea de familia es con otro hombre o con otra mujer y es un núcleo que me permite brindar amor y que aportar a la sociedad y tener un esquema de permanencia en la sociedad, es perfectamente válido y debo de ser respetuoso porque el que yo no piense igual que ellos no quiere decir que estén bien o que estén mal. Simplemente les debo de reconocer ese derecho que difícilmente alguien que sea muy aguerrido a esta idea, como ha sido tradicionalmente la partidocracia en México, donde mencionan pues que las cosas deben de ser de esta manera y no hay cambios, ¿no? No a esto. Bueno, pero tenemos que pensar en toda la sociedad y tenemos que ver las diferentes formas de cómo está integrada la sociedad. Y tenemos que hablar entonces que habrán cosas que a mí no me gusten, pero que no me gusten no quiere decir que no las acepte o que sea renuente. Y más, sobre todo, imagínense, alguien que tenga una decisión política, alguien que sea pues un gobernante con alto peso, que tome decisiones y que se base nuevamente en sus puntos de vista subjetivos, ese es el caos que estamos viviendo. Pensamiento crítico, construye ideas, forma ideas, entiende el contexto general. Lo blanco puede tener algo negro y puede tener otra cara de la moneda y tengo que ver todas las ideas para entender de manera más profunda algo. Por ejemplo, si yo creo en Dios, bueno, tendría que leer cuál es el sustento de las personas que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no creen en Dios y sin embargo es muy respetuosa su forma de pensar, pero puedo entender por qué ellos piensan que Dios no existe y ya entenderé la razón de la forma de pensar de ellos, correcta o no correcta, esa es su opinión. Pero vamos a generar un pensamiento objetivo con razonamientos para que yo pueda hablar de un tema. Si no sé de lo que estoy hablando, ese es el grave problema. Siempre que les pidan el que ustedes participen en algún foro, que sea el área de su especialidad, que sea algo que ustedes hayan estudiado, que sean documentados, que tengan herramientas para poder hablar de un contexto no, repito, subjetivo de opinión para entrar a un análisis de pensamiento crítico. Bien, segundo paso del esquema de racionalidad, la interpretación o llamada hermenéutica. Nunca lo hacemos. Y es importante para poder defender un derecho humano. Vamos a hablar de un tema, cualquier derecho, al final les voy a poner un ejemplo, un caso práctico. Pero en principio, vamos a hablar de un derecho humano, cualquiera que este sea. Vamos a hablar de un derecho humano, pero para entender un derecho humano necesito tener diferentes formas de analizar el mismo contexto bajo disciplinas que me ayuden a entender mejor de qué se trata. Entonces, si voy a hablar de la vida, si voy a hablar de la dignidad, si voy a hablar del respeto, si voy a hablar de temas de inclusión, si voy a hablar del inicio no sé, de la vida, o voy a hablar de temas de acceso a la justicia o de salud o de cualquier tema, el que ustedes quieran, necesito tener diferentes áreas del conocimiento que me permitan abrir el panorama. Por ejemplo, si yo quiero saber qué es dignidad, necesitaría saber, punto número uno, dignidad, bueno, tiene que estar sujeta en un contexto histórico, ¿no? Dignidad, ¿de qué momento estamos hablando? ¿En qué país? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? ¿En qué condiciones? No es lo mismo hablar de la dignidad ahorita que hablar de la dignidad en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es el mismo tema, contextos diferentes, pero necesito entender
la parte histórica, la parte sociológica, de los derechos humanos. La sociología nos ayuda mucho para entender el contexto de lo que está pasando en ese momento en la sociedad, de los roles que tienen en la sociedad, del contexto social, de todas las etapas que puedan surgir en base a un momento en una sociedad determinada, y sobre todo el poder establecer mecanismos de aquello que acontece en determinados lugares por sus propias características, ¿no? Entonces, hablar de la sociología, bueno, qué interesante, ¿no? El punto de vista de conocer esta interacción que se tiene entre seres humanos a través de las consecuencias que podrían generarse. Por ejemplo, ¿cuál sería el contexto sociológico del aborto? Bueno, ¿qué impacto tendría en la sociedad el aborto, se legalice o no se legalice? Un tema de gran profundidad. La parte teológica, por supuesto que la teología, todas estas áreas que les estoy comentando son áreas del conocimiento, ¿no? Que me ayudarán a tener una mejor idea, la visión teológica de la dignidad humana, la visión jurídica de la dignidad humana, qué se piensa bioéticamente hablando de la dignidad humana, cuál es la visión de la teología o el fin. La teología va, cuál es la finalidad de cada uno de estos, qué fin persigue la dignidad humana, ¿no? La visión ética de la dignidad humana, la visión filosófica, literaria, comparada, etcétera. En pocas palabras, la interpretación me permitirá ver un mismo tema de derechos humanos, pero bajo diferente óptica. Y entonces podré tener un panorama mayor, porque si yo soy, por ejemplo, filósofo, a lo mejor pienso que la historia no me puede ayudar a dar un buen sustento de lo que son los derechos humanos, porque mi formación es la filosofía. Pero cada una de estas áreas tendríamos que acercarnos a las bondades que nos permiten este tipo de herramientas de investigación y este tipo de herramientas de entendimiento de los derechos humanos. Y aquí entra otra pregunta que también es bien importante y que se ha formulado mucho en las aulas. Decir, bueno, ¿cómo voy a hacer yo o cómo voy a defender derechos humanos desde un punto de vista teológico? Qué absurdo. ¿O cómo voy a defender derechos humanos desde un punto de vista histórico o teleológico o ético, etcétera? Por ejemplo, en una eh, este, visión literaria. Les comento, un trabajo de investigación que realicé fue estudiar la justicia a través de la obra de Cervantes, de Don Quijote. ¿Cuántos temas no hay interesantes de la obra de Cervantes que hablan de pasajes de justicia y entender qué es lo que la justicia significa con temas de una de las obras de la literatura universal más importantes? ¿Sí? Entonces, todo esto que les estoy comentando, un punto muy importante. Si algo tienen las humanidades, si algo tiene el estudio de los derechos humanos, es que no es más o menos importante la teología o el derecho o la sociología o la bioética la historia, no es más o menos importante. No podríamos decir que es más importante una visión histórica que bioética, que teleológica o filosófica. No, no le podemos poner precio, no estamos en el mercado para decir la historia vale 20 puntos y la ética vale 30, ¿no? Entonces hay que apostarle a defenderlo con aspectos éticos porque con esas sí ganamos. Todas son áreas del conocimiento. Estoy hablando de ciencia, estoy hablando de conocimiento, estoy hablando lo que René Descartes de la duda metódica decía, de que muchas veces nos quedamos con una realidad muy limitada. Nuestro conocimiento es muy limitado. A lo mejor me he sometido a lo que dice un libro, o a lo mejor a lo que me dijeron en la universidad, o a lo mejor en lo que he investigado, pero he profundizado, he avanzado, he cuestionado. Se puede preguntar lo que ya se investigó, se puede cuestionar lo que ya se ha investigado. A mí me da dolor de cabeza cuando de repente en el área jurídica se menciona y dice, es que ya lo resolvió la Suprema Corte. La Suprema Corte ya se pronunció y dijo que esto es de color verde. Bueno, ¿y la Suprema Corte de Justicia no podrá equivocarse? ¿Y la Corte Interamericana no podrá equivocarse? Y si volvemos a leer a Kant o a Descartes o a Sócrates o a Leibniz o a Spinoza, a quienes ustedes quieran de los grandes filósofos, ¿podremos sacar nuevas ideas?
podemos tratar, es más, para los juristas, Kelsen estaba, todo lo que se nos ha enseñado de Kelsen estaba equivocado. Vuelvan a leer a Kelsen y vuelvan a volver a pensar a Kelsen con lo que está sucediendo hoy en día y van a ver que todo lo que nos enseñaron, desde la teoría pura del derecho, para los que estudiamos derecho, es totalmente diferente de lo que realmente pensaba Kelsen. Pero, ¿por qué llegamos a estas conclusiones? Porque los grandes pensadores, por ejemplo, como Jürgen Habermas y Ronald Dworkin, John Rawls, grandes pensadores, volvieron a estudiar a los grandes pensadores y dijeron, oye, es que eso jamás se dijo y eso jamás quedó claro, y es que no es cierto que esto haya sido de tal o cual manera. Entonces, el conocimiento, en la medida que yo vaya avanzando y avanzando y avanzando, podré tener una estructura de interpretación mucho más sólida. El conocimiento no tiene límites, no tiene fin. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta donde yo quiera. Por ejemplo, si me voy a una interpretación filosófica, pues bueno, ¿qué les parece si hablamos de 30 filósofos clásicos? Y cada uno me va a hablar de cosas diferentes y muy interesantes, y no me digan que no es un sustento válido, importante, científico, en relación a aspectos de pensamiento, de razonamientos, ¿no? Que me permiten llegar a entender la verdad, a buscar o a tratar de poder comprender aquello que son los derechos humanos. Y entonces llegamos a lo que sería el tercer punto de la argumentación. ¿Qué es argumentar? Argumentar significa sustentar. Argumentar significa convencer. Argumentar significa justificar. Bien, para yo poder defender un derecho humano, necesito tener argumentos. ¿Quién es el que va a convencer? ¿Quién tiene la razón? El que tiene los mejores argumentos. ¿Por qué los grandes debates? Por ejemplo, que el aborto, o que la pena de muerte, o que la eutanasia, o que la clonación, todo esto, ¿quién va a tener la razón? Porque los debates siguen. Hay que legalizar las drogas, hay que legalizar o no el aborto. En algunos estados se permite, en otros estados no se permite, en unos te sancionan, en otros no te sancionan. Bueno, ¿y quién tiene la razón? No, pues es que hay posturas. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Eso no es un argumento. Y los grandes debates bizantinos ya no deberían de existir. Les voy a poner muy rápidamente una solución al tema del aborto que creo que podría dejarnos una reflexión sólida, importante, de aquellos debates de los que dicen que sí y de los que dicen que no, ¿no? A favor y en contra. Ya esos debates ya son bizantinos. Hablar de aborto es hablar de la interrupción, ¿no? De un embarazo, es hablar de un tema que sí es un derecho, que sí, de hecho al final les voy a poner un caso relacionado con aborto, pero ahorita nada más quiero mencionar el esquema de argumentación y de sustento. ¿Qué les parecería? Y al final les pediría si me pueden hacer algún comentario al respecto. ¿Qué les parece si todos los que estamos aquí decidimos defender la vida? ¿Estaremos de acuerdo? Si es así, una palomita. Todos vamos a defender la vida. Ok. Estaremos de acuerdo que habrán casos de excepción. Casos de excepción donde sí se pueda justificar la interrupción de un embarazo. Casos de excepción. Pregunta, ¿en esos casos de excepción pudiéramos justificar la idea de un aborto? Sí, palomita. Entonces, no estamos diciendo que no estamos diciendo que sí en todos los casos. Simplemente estamos diciendo, defendamos la vida, pero en esos casos de excepción, donde esté perfectamente argumentado el derecho para poder interrumpir el embarazo, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Se acabó el debate. Que sí, que sí no. Es a través de un juicio de razonamiento que me permite tener una visión epistemológica de qué se trata el asunto. Dos, poder saber en qué consiste la figura bajo diferentes perspectivas y dar mis argumentos. En este caso sí se autoriza la interrupción del embarazo por esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? O no se autoriza, ¿por qué? Por esto y esto y esto y esto y esto. Son argumentos sólidos que se basan en ideas perfectamente argumentadas, ¿no? Con una
estructura moral objetiva, como le llaman algunos autores, donde se tenga todo el bagaje y el sustento necesario con los que les acabo de comentar hace un momento, y rendir un razonamiento que difícilmente les puedan echar abajo. Algunos autores que les recomiendo leer sobre este tema les va a abrir mucho el panorama de lo que está sucediendo en la parte de la argumentación de los derechos humanos. El número uno, para mi juicio, es Robert Alexy. Él es el que ha traído las ideas sobre la ponderación de los derechos humanos. Vamos a poner un caso ahorita en un momento. Manuel Atienza, un gran pensador de la Universidad de Alicante, con el que estuvimos en nuestro primer Congreso de Derechos Humanos. Hart, Neil McCormick, Dworkin, Habermas, John Rawls, por mencionarles algunos autores de los cuales podríamos sugerir como contexto del tema que les estoy comentando. Es el resumen de muchos autores, ¿no? Y uno de ellos, no menos importante, Stephen Toulmin. Quiero comentarles el razonamiento de Toulmin un poco para la estructura de un argumento en defensa de los derechos humanos. Toulmin habla de su modelo argumentativo de los datos. Los datos es el contexto, ¿qué pasó? El hecho, el supuesto, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, si le ponemos información al modelo de Toulmin, vamos a decir, bueno, datos. Juan mató a Pedro. Esos son los datos, ¿no? Bueno, pues obviamente si Juan mató a Pedro, pues Juan debería ir a la cárcel, ¿no? Sería lo más lógico. Pero bueno, entra lo que llama Toulmin en la garantía o respaldo, a lo que en la parte de investigación se llama la ley de paso, que consiste en una garantía o respaldo. ¿En qué consiste la ley de paso? A ver, vamos a poner el caso. Si Juan mató a Pedro, entonces Pedro debe de ir a la cárcel. Perdón, Juan mató a Pedro, entonces Juan debe de ir a la cárcel, ¿no? Debe de pagar por el crimen, Juan. Muy bien. Pero, a ver, dame argumentos de qué fue lo que sucedió, qué hizo Juan, cómo lo mató, qué sucedió, por qué vamos a meter a la cárcel a Juan en un caso de homicidio. Lo lógico es que sí, ¿no? Bajo un criterio lógico, pues si lo mató, debe de ir a la cárcel y tener una pena. Pero a ver, dame los argumentos para entender por qué lo hizo Juan, en qué circunstancias lo hizo Juan, cuáles fueron las razones que Juan cometió para matar a Pedro. Entonces entra esta parte de garantía de respaldo que se llama la ley de paso, que en otros aspectos es la base de argumentos. Aquí vienen los argumentos. ¿Qué argumentos tienes? Pero ojo, al hablar de argumentos, quiere decir que antes hice una visión de interpretación y antes hice una visión epistemológica, ¿sí? Ya hablo de argumentación después de los pasos conferidos. La parte de la epistemología y la parte de la interpretación. Eso ya lo hice, ya lo debí de haber hecho. Para que en la etapa de argumentación me voy a dar el sustento, voy a tratar de convencer, voy a tratar de justificar el por qué Juan debe de ir a la cárcel o no por haber cometido un homicidio, ¿no? De esto dependerá el resultado, de esto dependerá la defensa o no de un derecho humano. En un sentido común y corriente, bueno, pues la conclusión es que Juan vaya a la cárcel, ¿no? Pero ¿qué creen? Hay una salvedad, a menos que lo haya matado en legítima defensa. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es que llegó Pedro, lo amenazó, lo quiso asaltar, traía una pistola, y entonces Juan se defendió y en el forcejeo, pues murió Pedro, ¿no? ¿Qué hizo Juan? Pues defender su vida. ¿Qué hizo Juan? Pues bueno, no, en un acto especial de legítima defensa, pues él se defendió y mató a esta persona. Entonces la conclusión va a ser de que no puede ser culpado porque fue en legítima defensa. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido en legítima defensa? Pues hay que sancionarlo. ¿De qué depende la conclusión? De aquello que yo argumenté. Así se basan los debates. ¿Qué información tengo? ¿Qué garantía o respaldo tengo de aquello que yo voy a argumentar? Porque en base a eso será mi conclusión. ¿Habrán salvedades o no hay salvedades? ¿Hay una excepción?
¿Habrán excepciones? Tengo que analizar. Siempre tengo que analizar si hay una excepción. Si no hay excepciones, entonces me voy directo a la conclusión. Y aquí el tema es que si yo voy a argumentar, si voy a convencer, si voy a justificar, necesito hacer lo que se llama y lo que Alexi menciona de los juicios de ponderación. Ponderar. Ponderar es cuando en una misma circunstancia vamos a encontrar derechos humanos que convergen en un solo supuesto. Y entonces, cuando tengo muchos derechos humanos en un mismo caso, ¿cuál de ellos debe prevalecer? ¿A cuál de ellos le debo de dar prioridad? ¿Por qué debo de favorecer un derecho humano por encima de los otros, que no son menos importantes, pero que en una estructura argumentativa a una solución se le tiene que buscar una respuesta favorable al caso en concreto? Por eso no podemos hablar de generalidades. Cada caso será diferente, cada caso será una situación jurídica distinta, un tema distinto a resolver, un tema ético, un tema moral, un tema donde deba de tener todos los contextos para resolver en uno o en otro sentido. Ese es el juicio de ponderación que nos habla Alexi. Entonces, si yo tengo esta forma de poder argumentar, sustentar, y ojo, algo bien importante, me regreso a la parte epistemológica. Si en esta parte epistemológica eh, vamos a establecer, por ejemplo, pues la idea de qué es aquello que voy a defender, si es la dignidad humana, si es la salud, si es el acceso a la justicia, si es un tema de vivienda, si es un tema de gobernanza, de corrupción, lo que sea. El tema, el contexto de aquello que se vaya a generar, necesito tener el sustento, pero también es importante, y esto va muy enfocado a la investigación que estamos realizando en este programa de investigación y postdoctorado. Porque no puedo yo opinar, necesito dar la fuente, la raíz, el sustento, la base de dónde estoy sacando esta información. No es lo mismo decir, pues es que el juicio de ponderación es favorecer a un derecho por una causa concreta. Bueno, van a pensar que yo estoy opinando, que es mi punto de vista. Pero si les comento, Robert Alexi, pueden comentar o estudiar el libro de la teoría de la ponderación de Robert Alexi y pueden revisar que Alexi, él menciona que el juicio de ponderación es esto. Entonces ya estoy dando una fuente de investigación con un sustento, porque cualquiera que pudiera estar en duda de aquello que estoy comentando puede irse al origen y revisar y ver que la fuente es fidedigna y saber que este señor que se ha dedicado toda su vida al estudio de la argumentación y de la defensa de los derechos humanos con estos juicios de ponderación, tiene esta estructura que me permite poderla utilizar para defender. O en el caso de Toulmin, ustedes pueden utilizar este cuadrito muy sencillo de Toulmin, mencionando que si hacen un análisis de pensamiento crítico para llevar a cabo una argumentación, pues se basa en un modelo argumentativo de uno de los grandes expertos a nivel internacional, como lo es Stephen Toulmin, y pueden revisar su modelo argumentativo reconocido a nivel mundial. Si ustedes en investigación, cualquiera de estos autores que les estoy comentando, lo citan en cualquier país, van a saber de quiénes estamos hablando. Estos personajes que les acabo de comentar son de talla mundial, donde han realizado investigación de primer nivel en estos análisis de argumentación, de convencimiento y de juicios de ponderación. Entonces, es algo que vale mucho la pena que lo podamos tomar en cuenta. Quisiera ponerles un caso práctico de todo lo que hemos estado comentando, de la defensa y la argumentación de los derechos humanos. Bien, vamos a hablar de qué es el aborto. El aborto, según la Organización Mundial de la Salud, define como la interrupción del embarazo antes de que el embrión o feto sea viable fuera del útero, lo que clínicamente se establece antes de las 20 semanas de gestación o con un peso fetal inferior de 500 gramos. Bueno, eso dice la Organización Mundial de la Salud. Vamos a otro dilema complicado en el aborto. ¿Y cuándo comienza la vida? Híjole, bueno, pues la ciencia biológica dice que hay un nuevo organismo humano individual que comienza con la fecundación. A esta fecundación se le llama concepción.
¿Y qué es esto de la concepción? Cuando el óvulo y el espermatozoide se fusionan para formar un cigoto con un código genético único, ¿no? Entonces, bueno, bajo la óptica de la ciencia biológica. Pero, ¿y entonces qué otras opciones podemos ver? Bueno, pues vamos a ver qué dice el derecho. Legalmente la vida humana se define como un bien jurídico protegido, normalmente por las constituciones y los tratados, ¿no? Pero no es un hecho biológico, sino un proceso de defensa de derechos que abarca desde el inicio de su existencia hasta la muerte. No hay consenso en las disposiciones normativas nacionales e internacionales sobre el inicio legal de la vida. Sin embargo, la mayoría considera a partir de la concepción. Quiere decir que no hay consenso. ¿Y qué dirán las religiones? Bueno, pues las religiones dicen que la vida no es un accidente biológico, sino el resultado y aliento divino, ¿no? En la tradición judeocristiana, por ejemplo, la vida se inicia con la concepción y posee un valor sagrado que debe ser protegido. Bueno, si es que la religión también es un área del conocimiento que debemos utilizar como un argumento, es importante. Bueno, ¿y qué nos ha dicho la Corte Interamericana sobre lo que es la persona? La Corte Interamericana dice, bueno, para mí el embrión no es persona. El sistema interamericano dice, según algunos puntos de vista de la Corte Interamericana, que a través de una interpretación histórica y sistemática de la vida, el sistema interamericano confirma que no es procedente confirmar, otorgar el estatus de persona al embrión, ¿no? Por algunos casos donde se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿y qué dicen los médicos? La vida humana es un proceso biológico continuo que comienza con la fecundación y culmina con la muerte cerebral o paro cardiorrespiratorio, ¿no? Bueno, y si me voy a la filosofía, vamos a poner el caso de San Agustín. La vida humana es un camino de peregrinación y búsqueda interior, donde el alma, creada a imagen y semejanza de Dios, aspira a la verdad y felicidad plena. O sea, quiere decir que la vida, desde el punto de vista filosófico, basándonos en San Agustín, pues tiene una idea de felicidad plena. Es un ser que nació para ser feliz, ¿no? Y la genética, bueno, pues a ver, la genética dice que se define como concepción. Es el instante de fusión del óvulo y el espermatozoide que crea el cigoto, ¿no? Que era lo que habíamos comentado hace un momento. Y entonces, aquí entra un poquito la reflexión y el debate de la colusión de derechos. ¿Debemos de proteger el derecho humano de la mujer? ¿Debemos de proteger el derecho humano del no nacido? ¿Debemos de proteger el derecho humano a la vida? ¿Debemos de proteger el derecho humano a la libertad? ¿El derecho humano a la salud? ¿El derecho humano a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia con los derechos de paternidad? ¿El padre no tiene derechos a exigir que no se practique en la mujer un aborto? Y de todos estos, ¿qué derecho humano es más importante? No hay menos ni más importantes en un sentido, digamos, de análisis general de todos estos derechos. Algunos dicen, no, es que el derecho a la vida. Bueno, yo les diría, ¿y la dignidad humana no es importante? Es que sin vida no hay nada. Pues sí, pero también están otros derechos como la libertad y los derechos de paternidad. Estamos hablando de que según el caso en concreto, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, pues se ha pronunciado la Corte Interamericana de que la libertad de credo religioso está por encima del derecho humano a la vida. Y si una persona fallece por sus convicciones religiosas, según las jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue la defensa de un derecho humano, por encima del derecho a la vida. Entonces, no podríamos generalizar que el derecho a la vida es el primero, y luego el derecho a la salud, y luego el derecho a la seguridad jurídica. Todos son derechos humanos y están en un análisis ponderativo donde tenemos que definir en el caso en concreto cuál de estos debemos de privilegiar. Bueno, con todo esto que les acabo de comentar, eh, necesitamos argumentos para que, aunque exista el no del Estado y una violación flagrante de derechos humanos, las organizaciones civiles, las universidades, los activistas,
los defensores y defensoras de derechos humanos, alcemos la mano, llegamos a valer con argumentos sólidos que el Estado no tiene la razón, que el Estado tiene que modificar su forma de pensar, que nosotros como población tenemos este principio de representación que nos permite de manera organizada poder hacer valer aquellos derechos que racionalmente, hasta un ramo argumentativo, cambiarían totalmente la secuencia de lo que se está haciendo en varios países del mundo y principalmente en Latinoamérica. Quiero cerrar esta idea mencionándoles que en la defensa, por ejemplo, en el caso del Estado mexicano, platicando con magistrados del Fuero Federal en la defensa de los derechos humanos, muchos de ellos han comentado que esta falta de defensa ha sido por carecer de argumentos sólidos que permitan fallar en favor de un derecho que a lo mejor el juzgador o el personal del juzgador no alcanzan a percibir de manera más profunda como lo haríamos nosotros. En otras palabras, nosotros teniendo el conocimiento, el caso perfectamente estudiado, interpretado, tener una visión de conceptos sólidos de aquello que voy a defender, no temas de opinión, sino temas de solidez académica y rigidez científica, donde dé argumentos, donde dé fuentes, donde dé posturas que me permitan tener la razón en la defensa de un derecho humano, voy a lograr que esto tenga otra realidad totalmente diferente, ¿no? Finalmente, para concluir a las 8 en punto y tener momentos para dialogar con ustedes, debemos de considerar para esta ponderación de derechos en un caso en concreto el grado de afectación. Si tengo el concurso, como en el caso del aborto que les puse ahorita, ¿qué derecho voy a privilegiar? ¿Qué derecho va a ser el prioritario en este caso en concreto? Porque hay muchos y no es ni menor, ni peor, ni mejor o peor el otro. Estamos hablando de que todos son derechos humanos. Bueno, ojo, hagan un análisis del nivel de insatisfacción o afectación de los derechos o principios que no se van a respetar en una apreciación. En otras palabras, ¿voy a favorecer este derecho humano y voy a desproteger estos derechos humanos? Y el grado de insatisfacción tiene que ser menor al grado de satisfacción del derecho humano que estoy defendiendo, ¿sí? Entonces, de ahí viene la importancia argumentativa de sostener el de mayor protección. En otras palabras, en la medida que yo pueda justificar, por ejemplo, la defensa de la vida como un valor prioritario en el caso del aborto, puede ser un factor fundamental para poder entender que en algunos casos sí podrá practicarse en la defensa de los derechos de salud de la mujer y algunos otros temas, pero tomar en cuenta que existe la protección a los grupos de mayor necesidad, como puede ser en este caso un ser en gestación, un ser que necesita ser protegido eh, desde el momento de su concepción y que se encuentra tutelado por los derechos humanos. Pero ¿quién lo va a defender? ¿Qué instituciones? ¿O qué? Si los padres son los que lo quieren matar, ¿con quién contamos para una defensa de la vida? Todos son argumentos y repito, ojo, habrá casos de excepción. Habrá casos donde sí se tenga que realizar una práctica abortiva, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que veamos en una tablita como un ejercicio cuando ustedes quieran realizar estas prácticas de argumentación. Veamos esto que nos dice Robert Alexi. Voy a poner en una tablita los derechos humanos en colusión. Todos estos derechos humanos en un caso en concreto. ¿Cuál de estos debo de privilegiar? Necesito privilegiar uno porque no puedo darle la satisfacción a todos. Ojo, ¿qué grado de insatisfacción voy a generar de aquellos derechos humanos que no voy a tutelar? Partiendo que va a ser superior el grado de satisfacción y la importancia argumentativa del sustento de aquello que estoy defendiendo. Pues esta es la primera parte expositiva que quisiera plantearles a ustedes. Me encantaría poder retroalimentar algunas ideas sobre lo que acabamos de comentar, así es que, por favor, si alguien quiere hacer el uso de la voz, adelante. José Luis, te escuchamos, adelante. Gracias, doctor. En primer término, pues agradecer la exposición. Creo que fue excelsa, completa y muy pertinente al tópico a tratar. Si me permite, y analizando las preguntas o temas detonantes,
en función al tema de si a todos nos asisten o no los derechos, creo que primeramente se tendría que analizar el tema compatibilidad de los mismos, ¿no? A esto me refiero no propiamente al área ya superada, si le asisten o no a las personas morales los derechos humanos, ya es un tema ya superado por la Suprema Corte. Esto hablando, insisto, en el ámbito mexicano, ¿no? Ujú, Sino también estoy hablando en el sentido de los seres concebidos más no nacidos, ¿no? Porque precisamente ellos, si bien es cierto, también les asisten los derechos humanos, cierto es de que pues, su capacidad de ejercicio se encuentra limitada por cuestiones naturales, ¿no? Entonces, ujú, en ese entendido, creo que el primer punto habría que acotar que si bien es cierto le pueden asistir uno a los derechos humanos, hay ciertas compatibilidades que analizar y ciertas capacidades de goce de atender, ¿no? Creo que ese es el primer temática en función. El segundo de ellos, en función al tema de lo de que estaba comentando respecto a la ponderación de derechos humanos. Si bien es cierto, por ejemplo, lo vivimos de manera mundial, el tema, por ejemplo, la cuestión de la pandemia, donde se hizo una ponderación en torno al lo que es derecho humano a la libertad, perdón, la salud, a la vida y atenuando lo que es la libertad de tránsito, atenuando la libertad de libre esparcimiento, etcétera. Cierto es que esta se dosifica, como decía propiamente Ronald Dworkin, ¿no? La ponderación de derechos no se puede manejar de manera abstracta, tiene que ser el caso particular, que es lo que ujú. propiamente se está abordando. Creo que es un tópico interesante analizar. Y por última idea que me interesaría compartir, doctor, en ánimo de no quitar más tiempo, respetar a los esfuerzos del resto de mis compañeros, va en función al tema de qué se tiene que hacer para cumplir los derechos humanos, ¿no? Y aquí propiamente analiza un tópico muy, muy interesante, que es la falta de voluntad gubernamental para poder atender estas políticas públicas deficientes o inexistentes en muchos de ellos casos, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, muy manifiesto en el caso de García Rodríguez contra México o en el caso de Zompatli Tepil contra México, ambas sentencias condenatorias al Estado mexicano, en donde precisamente en la primera de ellas, por ejemplo, en el párrafo 300 y 301, aduce o imprime una obligación muy, muy interesante que por primera vez a México se le condena para efecto de reformar su constitución. Es decir, en el caso muy particular, el 19 constitucional, segundo párrafo, en donde precisamente aduce, es una cuestión irrestricta, derechos humanos, traducido, libre trans, perdón, presunción de inocencia y algunos otros diversos. ¿Qué es lo que hace el Estado mexicano? Amplía el catálogo de derechos humanos, en ese caso en el apartado de restricciones. Entonces, creo yo que precisamente, como usted bien comenta, más allá de tener una sentencia que puede ser de soft law, hard law, eso ya lo dejo a decisión de los participantes, cierto es de que la falta de voluntad política para atender unos ordenamientos de esta índole, pues es manifiesto, es muy plausible, ¿no? Creo que aquí es un caso sumamente evidente donde lejos de acatar, aumenta lo que es la tipicidad para poder tener estas restricciones. Les cuento. Gracias. Gracias, José Luis. Bueno, pues creo que coincidimos. Estamos en el mismo canal, coincidimos y gracias por reflexionar con estos temas que acabamos de comentar. Muchas gracias, José Luis. Alberto, adelante, por favor, te escuchamos. Sí, doctor, muchas gracias. Agradecerle que haya llamado la atención del grupo y en particular de su servidor a esta posibilidad de agregar la discusión filosófico-teológica a la ponderación de derechos, no solo con Robert Alexi o con Roxana, porque en el caso particular yo estoy trabajando en un estudio respecto del asunto de la niña Rarámuri y de los testigos de Jehová, Mm, donde la afirmación es que creo que la persona o el abogado que promovió el amparo, al exponer los conceptos de violación, le da la salida a la primera sala de la Suprema Corte, justamente a la ponencia del ministro Lelo de la Rea, en el sentido de que lo lleva justo a la ponderación cuando dice, cuando plantea que debería haber un procedimiento alternativo o que se debería de revisar si la transfusión sanguínea era lo más viable para la resolución de ese problema. ujú. Y no tomó en cuenta justamente la libertad de credo de esa familia, donde en mi concepto la niña tenía derecho a ver a su familia en la otra vida en la que ella cree, Ujú. que es un derecho humano fundamental, aunque no sea objetivamente probable. Quería ver su opinión respecto de eso, doctor. Sí, con mucho gusto. Fíjate que son grandes, grandes dilemas porque estamos luchando contra sistemas muy tradicionales. A mí me invitaron a formar parte del Consejo de la Comisión de Arbitraje Médico en Querétaro y gran parte de los temas que llegaban a estos consejos interesantes eran precisamente cómo actuar.
Y la mayor parte de la gente, en el caso de los testigos de Jehová, diría, no, pues mira, tú mejor sálvale la vida, ya después lo de la libertad de credo religioso, pues a ver ya qué sucede. Pero si no le salvas la vida por no haberle hecho la transfusión de sangre y se muere, vas a ser responsable de un delito de homicidio, ¿eh? Y entonces ni Dios Padre te va a salvar. Pero ha habido casos donde nosotros hemos defendido, como expertos en derechos humanos, precisamente estos temas de ponderación, de que no tenemos que ver tan cuadrado. Para cualquier persona resultaría totalmente incongruente y absurdo pensar que una libertad de credo religioso pueda estar por encima de la vida, ¿no? Del derecho humano a la salud. Sería absurdo, tonto para muchos. Pero, ojo, vámonos a la cuestión epistemológica que hablamos hace un rato. ¿Sabes qué son los testigos de Jehová? ¿Entiendes su filosofía? ¿Entiendes lo que realmente para ellos es prioritario? Sus valores, su contexto espiritual es tan grande y tan, no sé, tan sublime, digamos, en sus creencias, que hablar de un testigo de Jehová en su convicción es hablar de todo. Que una persona que no esté entendida en estos ramos no lo va a comprender y va a decir que es totalmente absurdo. Entonces, mi sugerencia, Alberto, es que sigas en esta investigación, argumentarlo muy bien, hay mucho de dónde sustraer y sobre todo esta parte de la ponderación, de la argumentación y hablar bajo todas estas perspectivas, te sugiero la visión religiosa, histórica, teleológica, sistemática, en fin, todo aquello que abone para poder entender el contexto de la defensa de un derecho humano, que no es nada fácil, que no se entiende tan fácilmente, pero que nosotros como defensores de derechos humanos tenemos que hacer. Esa es nuestra tarea de investigación y de análisis para poder sustentar que tenemos la razón, no por lo que yo opino, ¿eh? Ojo, no es algo que yo opine, a mí me gusta, yo no. A mí la opinión está bien para tomarnos un café, pero aquí tenemos que dar elementos moralmente sustentados, ¿no? Que podamos tener una realidad objetiva, ¿no? Un conocimiento objetivo y que esto me permita dar un argumento difícilmente refutable. Y eso es lo que nos hace falta. Así es que, bueno, felicidades y gracias, Alberto. Mi querida doctora Lulú, adelante, por favor. Pues muchas felicidades por tu excelente exposición y creo que tocaste un punto muy clave, que es el de la interdisciplinariedad. Para poder llegar a tener verdades hoy como hoy, no se puede no contar con una interdisciplinaridad, porque si no nos quedamos en un nivel más bajo, que es el de la certeza, en el cual muchos, la gran mayoría, lo confunden con la verdad. Así es. Y la certeza sí puede ir ligada a la moral. La verdad no, porque la verdad es universal. Ejemplos tontos. Todos los días ha estado lloviendo aquí muy fuerte. Entonces yo puedo tener la certeza de que mañana también va a llover, pero eso no es una verdad, es una certeza. Y si no se va a adecuar con la realidad, pues queda solo en ese nivel. Tú sabes que yo no soy jurista, no soy médico, no soy, pero desde mi área, que es la filosofía, yo les recomiendo que volvamos a las bases aristotélicas de la argumentación. La lógica aristotélica nos ayuda no solo a plantear una buena argumentación, sino a detectar cuándo nos están haciendo creer que algo es verdadero cuando en realidad no lo es, que como tú bien dijiste, no existe mi verdad ni tu verdad, existe una única verdad, pues no lo sabemos, depende, ahora sí, de cómo lo estás viendo, del área en el que la estás manejando. Por eso también se dice que la ética es una casuística, porque como bien lo explicaste en el caso del aborto, la ética pues no va a tener una verdad absoluta, se va a basar en la casuística. Entonces, incluso si regresamos, vuelvo a insistir, a la argumentación aristotélica, esto también nos ayuda a decir, el ejemplo que decías, Pedro mató a Juan, por lo tanto Pedro es un asesino, Pedro se va a la cárcel o lo condenamos a muerte. Ya desde ahí vamos a ver que estamos basándonos en premisas particulares, no en ninguna universal, que como tú lo decías, había que ver entonces cada caso. Entonces,
muy bien planteado y mi invitación es que los compañeros que no vengan del área de la filosofía le den una lectura a los pasos del raciocinio y de las leyes del silogismo de Aristóteles. Les va a ayudar mucho. Muchas gracias. Gracias, doctora Lulú. Y bueno, pues una eminencia en materia de filosofía, la doctora Lulú. Muchas gracias. Por supuesto, Aristóteles, claro, fundamental. Ética Nicómaco, también un tema importante. Y les sugiero también mucho el juicio a Sócrates. La verdad es que la argumentación del juicio a Sócrates es una obra de arte. Cómo Sócrates da los elementos tan congruentes y sólidos cuando fue injustamente condenado a beber cicuta por corromper a las juventudes, ¿no? Por hacerlos pensar, pero cómo de una manera elegante, racional, inteligente, exhibe a las autoridades de aquellos argumentos legales, ¿no? Vamos a llamarle, que tenían para poderlo condenar a muerte. Entonces, por supuesto, la filosofía es una herramienta fundamental y la base de toda argumentación. No quiero denostar las demás áreas del conocimiento, pero sí la filosofía digamos, va a abrir. Y son 3 esos diálogos. Yo que les recomendaría los 3. La apología, que es donde argumenta el por qué es juzgado. Critono del deber, que también los alumnos le proponen fugarse y él argumenta por qué no se debe fugar. Y el Fedono de la inmortalidad del alma también se los recomiendo. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos tarea para continuar con este tema de investigación. Gracias, doctora Lulú. Olga Lucía, te escuchamos. Sí, muy buenas noches a todos y todas. Para ser concreta, doctora Arellano, pues realmente me deja preocupada el ejemplo que usted acaba de colocar sobre el aborto, ¿no? ¿Qué me deja preocupada? Y a todos y todas les comento. Usted comentaba que en todos estos temas la argumentación podría ir en un caso de legislación sobre el derecho de mayor protección, ¿verdad? Y hay sesgos de moral en estos temas del aborto. Entonces, casi siempre llamo la atención en este caso acerca de que el tema del aborto siempre está sobre el derecho a la vida y no sobre el derecho de las mujeres a no tener hijos. ¿Sí? Es un derecho que ya está plasmado, el derecho a abortar, como base de la libertad de la mujer sobre su cuerpo. ¿Sí? Y es la decisión o no de la mujer, en este caso, más allá del derecho a la vida del embrión o como se llame que está, el que también se debe comentar. ¿No? Entonces, casi siempre cuando los abogados, o con todo respeto de las personas que legislan, y en general, pues este tema de la discriminación sobre las mujeres que tenemos en todos los ámbitos, doble, triple victimización, primero por ser mujer, segundo pues por ser dadora de vida, ¿no? En todo caso. Y este tema del aborto está atravesado por todas estas situaciones que pasan a la moral y a las distintas religiosidades que hay. El derecho a la mujer a abortar, pues y eso ya está legislado en muchas partes o está dentro de la Corte Constitucional, que sea gratuito, que sea seguro, que tenga pues todo el tema de la asistencia, pero no solamente porque digamos, el embrión eh, tenga alguna malformación o que vaya a venir con algún tipo de enfermedad y que eso sea un caso especial por el cual se autoriza a la mujer a abortar. No, es llegar al punto en donde la mujer tiene o tenemos derechos reproductivos, ¿sí? Y que esos derechos reproductivos también son derechos y también tenemos que estar sobre estos derechos humanos de las mujeres que tienen una autonomía, repito, sobre su cuerpo y a decidir sobre ello y sobre la sexualidad. Entonces llamo a eso un poquito la atención porque entonces está triplemente este caso penalizado, ustedes saben el tema de la estigmatización social, la discriminación interseccional que tienen las mujeres y la marginación por ello, ¿no? Sin hablar del tema
de moral que hay sobre esta libertad sobre su cuerpo que está violando pues la integridad física y hasta mental de las mujeres, su autonomía y su salud. Entonces llamaba la atención sobre eso para que cuando hablemos del aborto y lo argumentemos, como usted, doctor, muy bien nos ha explicado en la clase de hoy, todo el esquema de argumentación que me parece súper importante, lo felicito, porque este tema es bien importante a los que no, digamos, comillas, somos abogados o abogadas, sino que tenemos una visión integral, intercultural, interdimensional, pues que veamos todas las aristas de los derechos humanos y en este caso llamo la atención sobre el aborto y de la mujer, que es pues la explícitamente implicada en eso. Eso era como un poco mi preocupación y agradecerle como siempre mucho todas sus argumentaciones y enseñanzas. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias, Olga. Y bueno, lo que te quisiera comentar y comentarles en general a todos y a todas es que si nos ponemos a ver aristas de cada uno de estos derechos, vamos a encontrar mucho de dónde proteger y dónde sacar adelante pues elementos para poder decir que es correcto. Ahorita lo que tú me dijiste, sí, tienes toda la razón. La única invitación es que cuando se hablen de estos temas, hagamos este juicio de argumentación para qué derecho humano es el que debe prevalecer en cada caso en concreto, muy casuísticamente, ¿no? Las legislaciones, por ejemplo, en México, a mí me aterra que de repente en la Ciudad de México una mujer pueda realizarse un aborto antes de las 12 semanas sin que tenga ninguna sanción, es perfectamente permitido. ¿Y sabes cuál ha sido, Olga y compañeros y compañeras, uno de los graves problemas reales? Que lo toman como si fuera un método de control natal, donde solamente llevan a cabo una relación sexual no protegida, se embarazó y para que el papá o la familia no la regañen, van a abortar porque si no se van a meter en problemas. Es allí donde a mí me preocupa que no es un acto de responsabilidad, donde debería entrar la educación sexual, deberían haber circunstancias para evitar generar el daño a un ser humano indefenso que pareciera que no es importante y que está protegido desde el momento de la concepción. Entonces, mi invitación es sí a la defensa del mayor derecho humano que en el caso en concreto exista y que hagamos esta ponderación para ser los mejores defensores y defensoras de derechos humanos. Protejamos lo que más corresponda al caso en concreto, con argumentos. En este caso hay que favorecer el aborto, adelante. En este caso no hay que favorecerlo, adelante. Argumentos sólidos por la defensa del mejor derecho humano en un juicio ponderativo. Entonces, te digo que sí, con la idea de fortalecer el mejor Claro, derecho, ¿no? Que muchas podamos. gracias. Gracias. Sonia, adelante, por favor, te escuchamos. Sí, buenas noches. Sí, es un tema muy, Sí, como soy que un hueco. sí, esto como un eco. No te Y ahora, escuchamos, Sonia. diga. A ver, si quieren lo que Sonia ve lo de su audio, vamos con Y ahora, Si quieren, nada más checamos lo del audio, debes de tener a lo mejor dos micrófonos por ahí. Si ok, quieres, lo revisamos. Le doy el sí, uso de la voz a Gregorio y seguimos contigo, Sonia. Adelante, Gregorio. de acuerdo, de acuerdo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, mire, la verdad que primeramente quiero felicitarle por el tema tan importante que usted ha hablado. Se me fue un poquito aquí, no lo encuentro cómo regresar, pero estoy pues ya sin mirada, pero antes que se me pierda. El tema es tan importante, hablar de los derechos humanos que usted habló y sobre todo, como usted dijo, la argumentación es importante. El caso del aborto a mí me llama la atención. En el momento que usted lo estuvo hablando, yo ya tenía esa duda y bueno, más bien un debate, ¿no? En el sentido de que ¿qué prevalece, el aborto o el cuerpo de la mujer? Aquí hay dos bienes jurídicos de igual naturaleza: la vida de la mujer, la vida del ¿cómo pudiéramos llamar el embrión? Sin embargo,
usted me ha sacado de mis dudas en el sentido que hay que ver qué prevalece, quién tiene el mejor, por decir, quién tiene el mejor derecho en derechos humanos. Entonces, ¿la mujer o el embrión? El embrión apenas va a crecer, mientras que la mujer puede ser en la vida, que ya sea madre de otros hijos, y es como que debe tener los mejores derechos humanos. Entonces ahí efectivamente la argumentación y sobre todo lo que dice Robert Alexis, ¿no? Hay que hacer una ponderación en cada caso concreto. Efectivamente, en cada caso concreto se tiene que hacer una ponderación y en el caso del aborto, pues yo creo que la mujer es a quien deberíamos darle el mayor crédito de estos derechos humanos en contra de ahora sí del embrión que apenas viene. Entonces, la verdad que a mí me sacó de muchas dudas. Agradezco infinitamente incluso a la forma de cómo usted lo expuso y que estar pendiente de las argumentaciones. La otra cuestión que me llama la atención también es en el sentido de que la opinión es una cosa. Claro. Son opiniones que debemos dar y que debemos nosotros concretizarnos con lo que digan otros, cómo nació, aquel que ya investigó, de dónde son sus fuentes, pero que al fin y al cabo pudieran todavía ser opiniones, que también nosotros, después de ver todas esas opiniones, debemos hacerlo nuestro precisamente con estas argumentaciones. Es todo mi aporte, doctor. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones nuevamente. Gracias, Gregoria. Y bueno, acabas de decir una palabra mágica que era la que mencionaba hace un ratito, que decías, es que yo creo que se le debe dar el derecho a la mujer. Hay que darle el derecho a la mujer, eso me queda claro, pero bien importante, esta base argumentativa, objetiva, racional, que me permita saber que si la mujer realmente, en el caso concreto, hay que respetarle sus derechos reproductivos, hay que hacerlo, eso me queda claro, pero las circunstancias se van a dar en cada caso en concreto y la idea es que en la medida que nosotros podamos tener los mayores elementos para poder llevar a cabo esta ponderación y que la autoridad no va a tener ninguna excusa de fallar a nuestro favor, de defender este derecho humano, porque le estamos dando todos los elementos objetivamente racionales para que pueda defender en este concurso de derechos, no a su juicio, que tristemente muchos de los juzgadores no tienen ni el tiempo ni la pericia de resolver todos estos temas, pero nosotros sí, es nuestra obligación como defensores de derechos humanos, en el ámbito que sea, en el ámbito jurisdiccional, de defensa, de activistas, en la investigación, en la academia, donde sea, tenemos esta idea de que nosotros sí tenemos que dar estos argumentos sólidos, de credibilidad, de sustento, para buscar el bien mayor, como mencionabas, y que cada caso va a ser diferente, cada circunstancia va a ser distinta. No podemos generalizar, pero sí podemos decir que nuestra gran lucha y conquista es el buscar el derecho humano que sea prioritario, que sea el de mayor satisfacción, que sea el que genere menos insatisfacción en los otros derechos ponderados. Y bueno, es una labor importante, complicada, pero necesaria, ¿no? Para esta defensa de derechos humanos. Muchas gracias, Gregorio, te lo agradezco mucho. Pienso que ahora posible. Adelante, Sonia. Sonia, a ver si te... Yo cerré una ventana, ¿se escucha o no? Se sigue escuchando mucho eco. No sé si tengas dos dispositivos conectados. Yo sé. Si quieres verificar. Ha de ser por eso, si tienes dos dispositivos conectados. Sus No, solo tengo posiblemente. Audífonos conectados, ¿no? No, déjeme salir y entro de nuevo entonces. De acuerdo. Okay. Mientras seguimos con Wilman. Wilman, adelante, por favor. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, adelante. Bueno, saludar y agradecer por esa magnífica exposición. Personalmente me retroalimenta mucho
su exposición y su conocimiento. Frente al tema de los derechos humanos, me parece muy importante dos asuntos que usted ha puesto y precisamente me quiero referir a eso. Uno es que necesitamos más educación en derechos humanos. Es totalmente claro. Y frente a esa educación en derechos humanos, ¿cómo transformamos los derechos humanos? Eso me parece clave para en lo que hemos venido conversando referente a este tema que es muy importante, los derechos humanos, pero sobre todo desde la racionalidad y un punto concreto que me ha parecido muy llamativo es los derechos humanos en contexto. ¿Sí? Los derechos humanos en contexto es fundamental tener presente porque usted aquí nos ha expuesto y ha traído frente al tema de la historia, frente al tema de lo que es la filosofía, la teología y la bioética, ¿sí? Pero yo quería colocar, digamos que más allá también, yo diría que también es muy importante hablar de los derechos humanos en contextos culturales, ¿sí? En contextos, digamos, de la cultura, porque me parece importante hablar de los derechos humanos y no solamente de la dignidad, sino también de la identidad. ¿Sí? Por ejemplo, traigo aquí una ley que es muy vieja, decimos nosotros acá en Colombia. Es la ley 89 de 1890, cuando legislaron para los pueblos indígenas y dijeron que los pueblos habían salvajes, semisalvajes, incipientes y menores de edad. Esa, por supuesto, en contexto actual y con la Constitución de 1991, cuando se reconoce la diversidad étnica y cultural, pues obviamente por sentencia de la Corte Constitucional la han quitado. Sin embargo, en Colombia se sigue pensando que nosotros continuamos siendo salvajes e incipientes y menores de edad en la difamación y en la estigmatización. En ese sentido, nosotros siempre argumentamos más allá de los filósofos, los teóricos, digamos, hablamos y fundamentamos desde el derecho ancestral y desde el origen de los pueblos. ¿Sí? Ese me parece que es clave porque usted ha traído un punto central que en mi caso, en mi maestría la profundicé en algo que se denominó mi trabajo diversidad religiosa, conflicto y política. Porque de cierta manera, la misma teología, o en este caso los de la fe cristiana protestante, siempre han tratado o han estigmatizado nuestros saberes y nuestros conocimientos en hechicerías, en brujerías, y por supuesto, tratando de borrar todo lo cultural y lo cosmogónico. En ese sentido, me parece importante cuando usted trae estos aspectos, digamos, y se referencia a los testigos de Jehová, ¿sí? Y la hemos notado lesivamente porque de cierta forma llegan pastores externos y todo esto que usted nos ha compartido es lo que tratan de borrar históricamente y lo cultural y el derecho ancestral que nosotros tenemos. Entonces, por eso me ha llamado mucho la atención frente a esto que ha expuesto, una educación en derechos humanos y cómo se tiene que transformar. Se necesitan más políticas públicas, se necesita legislar más, por supuesto, en Colombia lo hemos avanzado. Sin embargo, a pesar de tener muy buena legislación, sigue la estigmatización, sigue la difamación, y por eso coloco el tema de la identidad también y el tema de la dignidad, que es muy importante para nosotros. Entonces, cuando referente a mi trabajo, me parece importante porque más allá de ser de fe indígenas, pueblos originarios de fe, digamos, de cristiano protestante, nunca dejan de ser de los pueblos originarios. En este caso, yo soy del pueblo Nasa. ¿Por qué? Porque yo alcancé a indagar y llegar y concluir que más allá de la fe siguen siendo sustentando desde el origen
desde donde venimos, desde el derecho ancestral y de la identidad que somos nosotros como pueblos originarios. Entonces, le agradezco muchísimo porque esto me sirve mucho porque yo profundizo mucho sobre los pueblos, los derechos y fundamentales de los pueblos indígenas, en este caso de la libre autodeterminación y la autonomía. Gracias. Al contrario, muchas gracias, gracias a ti, Wilma. Y quiero comentar que, digo, los ejemplos que puse fueron enunciativos, como decimos nosotros, enunciativos más no limitativos, porque hay muchos. Me gustaría rápidamente en 2 segunditos, a ver, Catalina, por acá te veo conectada, Catalina Bustillos. No sé si puedas conectar tu micrófono 2 segundos. Rápidamente, uno de los mecanismos interesantes de interpretación es la parte gramatical, literal, que es uno de los temas también muy interesantes en materia de investigación. ¿Sí pudiste conectar, Catalina? École, Sí, perfecto. aquí estoy, A ver, buenas tardes. Catalina, si yo te dijera que en la Constitución mexicana se establece un párrafo que cuesta mucho trabajo entender, pero que es muy sencillo bajo un criterio de interpretación, si te dijera tal cual literalmente dice, el poder supremo de la Unión se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuántos poderes tendríamos en base a lo que acabo de mencionar? 3 poderes. 3 poderes. Fíjense, eso es lo que normalmente todo el mundo dice al momento de hablar de este tema, pero les voy a volver, a ver, Catalina, voy a volver a repetir lo que dice el texto. El poder supremo de la federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuántos poderes crees que existan Entonces son 4 porque es el poder supremo que se divide en los otros 3. en los otros 3? Bueno, fíjense, no es fácil, ¿eh? Porque de repente tenemos que leerlo varias veces. Pero si yo me voy a un sentido gramatical, literal, del contexto constitucional, ojo, estoy hablando del caso mexicano para saber cuántos poderes podríamos llegar a tener en el esquema de protección de derechos humanos, dice, el poder supremo de la federación se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Quiere decir que solamente tenemos un poder dividido en 3. Entonces, ¿de dónde sacaron que son 3 poderes? Si yo tengo un argumento constitucional, literal, de interpretación, gramatical inclusive, para defender cuántos poderes existen, pues me voy a este articulito y digo, es que léanlo y van a ver que solamente hay un poder en México, que se divide en un ejecutivo, en un legislativo y un judicial. Y luego hay un montón de tonterías, ¿no? Ya no les platico de lo que hacen nuestros legisladores, pero bueno, para que vean lo importante, porque hay una interpretación literal, gramatical, interpretativa, sistemática, en fin, no acabaría con mencionarles todos los elementos que podemos ubicar para entender un derecho humano de muy diversas maneras. Me voy con Cira. Adelante, Cira, por favor. Buenas noches, yo voy a ser muy breve. Solamente le quiero agradecer porque ahora sí como me siento como esa aporía de Aristóteles en la caverna, que yo conocía algo sobre la argumentación, pero con todas las cosas que usted ha dicho, hasta no me atrevo a decir un argumento, ni siquiera una opinión sobre los temas que aquí se platicaron, porque siento que me falta análisis y sustento, ese sustento interdisciplinario y que a veces lo que yo poco que conozco de argumentación, desde Aristóteles hasta Robert Alexi, no me va a ser suficiente, porque por ejemplo, en el caso de Testigos de Jehová, yo estaba convencidísima que era, ahora sí que perfecta la resolución y que era muy correcto que el interés superior de la niña y que la vida. Ahorita me voy con esa duda, porque usted ya nos plantea que tenemos que ver el contexto de los testigos de Jehová y todo eso. En el tema del aborto, lo mismo. Yo tampoco he estado muy convencida de que sea así muy general, ¿no? Permitan el aborto, porque igual, si nos vamos a lo mejor a un estudio cuantitativo, y que Bonge decía que solamente el método cuantitativo era verdadero y todo eso, Ajá. este, pues vamos a encontrar casos como usted dice, ¿no? De que hay mujeres que lo utilizan, y he conocido a algunas mujeres que lo utilizan como que de a diario, y todo eso afecta también su salud.
Claro. ¿Por qué? Porque van un aborto, otro aborto, otro aborto. Entonces, yo sí, en ese sentido, cuando explico el tema del aborto como derecho de las mujeres, que es un logro para nosotras las mujeres tener ese derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, yo sí le digo a las estudiantes que lo tienen que tomar con mucha responsabilidad, porque esto se dio también por la desigualdad estructural histórica que hemos tenido las mujeres. Claro. No es como que te lo damos y úsalo porque los derechos humanos tienen un límite. Así es. Y pues la verdad, yo me voy muy agradecida porque creo que no todos tenemos, no todo es como la verdad sabida, ¿no? Como en el caso de Testigos de Jehová, que yo daba, no, pues sí cumplió con los principios de idoneidad, necesidad, de la medida y todo esto que nos plantea Robert Alexi y que era un caso trágico donde se le dio mayor valor al derecho de la mujer que al de la vida, ¿no? Yo estaba convencidísima que eso estaba correctísimo, pero ahorita me voy con esa duda, ¿no? Gracias. Realmente fue lo correcto y de veras Gracias. que le agradezco mucho porque sí me quedé muy inquieta en seguir como investigando más, estudiando más acerca del tema este de argumentación. Muchas gracias. Al contrario. Sí, y dos temas importantes. Primero, uno de los grandes defectos que tenemos en derechos humanos es que polarizamos una idea y nos vamos solamente sobre esa idea. Si eres muy feminista, vas a decir, no, es que la mujer y solamente la mujer y va. Y entonces hay que ver todo el contexto general, hay que ver todas las aristas. Y ese es el grave problema, cuando polarizamos por una convicción que es importante. Yo no digo que no, es importante defender el derecho de las mujeres, sus derechos reproductivos, eso me queda clarísimo, ¿eh? Pero no polaricemos, tenemos que ver el caso en concreto para saber qué es lo que corresponde. Y las tertulias se tratan de eso, ahorita que dijiste, a mí me encantaría que las tertulias fueran más de aportaciones en este contexto que opiniones, porque la opinión, pues está bien escuchar lo que cada quien dice, va, pero si tenemos, oiga, fíjese que lo que nos decía la doctora Lulú, ya investigué sobre Aristóteles y quiero compartirles este cachito de Aristóteles que creo que nos va a servir. Sería oro molido, porque así todos podríamos tener y aprender más con ideas sólidas, objetivas, sustentadas y tener argumentos. Creo que es la parte fundamental, así es que, pues bueno, te agradezco mucho, Cira. Muchas gracias. Juan Carlos, adelante, te escuchamos. Gracias, doctor. Pues buenas noches a todos. Me congratulo mucho por este tipo de reuniones y voy a tratar justamente de hacer lo que nos está pidiendo el doctor, de aportar un poquito más en referencia justamente a la argumentación jurídica. Me parece que también otra parte que necesitamos conocer y que justamente viene de este tipo de interpretaciones que a veces le damos desde un punto de vista sesgado a cierto tema que se está analizando, nos hace falta la interpretación. Y dentro de la interpretación justamente ahí intervienen pues cuestiones como el sujeto que está interpretando, que justamente es la persona que va a interpretar, que puede ser un médico, que puede ser un sociólogo, que puede ser un jurista, que puede ser diversa persona, pero tenemos que ver que esa interpretación es distinta a la que puede hacer otra persona. El objeto que vamos a interpretar, que en muchos casos, como nosotros como abogados, pues interpretamos a veces sentencias, interpretamos a veces hechos, interpretamos pruebas, interpretamos legislación. Entonces, pues muchas veces es un texto como tal, ¿no? Y el contexto que también contempla varios puntos muy importantes como es el lenguaje, como es la tradición, ¿sí? Como es la cultura y como es el prejuicio que también lleguemos a tener. El prejuicio entendido no desde un punto de vista peyorativo, sino más bien el cómo nosotros fuimos criados, si fuimos criados, si fuimos educados bajo ciertos valores, bajo ciertas perspectivas distintas, pues eso nos va a generar un tipo de prejuicio. Y entonces eso va a polarizar en cierto sentido, o va a modificar un poco nuestra interpretación. Y pues para eso también la Corte ha emitido muchas formas de formas distintas de interpretar los hechos. Y yo los invitaría a que precisamente para complementar este tema de la argumentación, estudiemos también un poco acerca de la interpretación. Y juntos los dos, pues hace algo que se llama, o que le llamamos, o que le han llamado
el círculo hermenéutico. Entonces ya tenemos interpretación, nos lleva a una argumentación y luego otra vez ese análisis de esa argumentación nos va a llevar a otra vez volver ahí a interpretar y otra vez a argumentar. Y entonces se va formando y va creciendo, va formándose algo muy sólido. Y para eso les voy a recomendar un librito que me encontré ahorita aquí. Me acordé que existía este librito que es de la Suprema Corte y es del ministro en retiro Juan Díaz Romero. Se llama Imagen Elemental de la Hermenéutica Jurídica. Es un librito muy pequeño, pero vale mucho la pena. Si no lo encuentran, con todo gusto me ofrezco para poderlo escanear y podérselos mandar, porque hasta donde recuerdo ya estaba un poquito, se lo he encargado mucho a mis alumnos que lo busquen en la biblioteca de la Corte, pero ya no lo han encontrado, al parecer ya no lo están publicando, pero en caso de que no lo encuentren o que sea de su interés, yo me ofrezco con todo gusto a escanearlo y a subírselos y compartírselos porque vale mucho la pena su lectura. Y de verdad es muy bueno. Yo creo que vale la pena que también, doctor, si usted me permite meter mi cuchara, pues que algún día programemos algo referente a la interpretación y a los métodos de interpretación jurídica o métodos de interpretación en general, para que justamente los que no somos doctos en esto, pues aprendamos un poquito más, doctor. Y es todo y cuanto. Muchas gracias por el uso de la palabra. Al contrario, gracias Juan Carlos por tu aportación y bueno, enriquece la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Doctora Adela, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche a todas y todos. Doctor Sergio, una ponencia extraordinaria que siempre da luz al trabajo que realizamos y a las investigaciones. Voy a ser breve. En el ámbito de derechos humanos estuve recogiendo algunas ideas y encontré que en derechos humanos podemos robustecer una argumentación con la norma jurídica, con los hechos que se están dando de acuerdo a los escenarios que usted nos puso de ejemplos y a la parte axiológica, a los principios, a los valores que sustentan la dignidad humana. Encontré este sustento respaldado con autores como Robert Alexi y también por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. La verdad es que tendríamos que ir desde la comprensión lectora, con el ejemplo que nos dio hace rato, ¿no? Desde esa competencia adquirida y después ahí poder evolucionar en el entendimiento y la indagación de todo un hecho. Si soy feminista, es que lamentablemente cuando alguien toma posturas así tan como tan Radicales. específicas, están hablando de un hecho que les ocurrió a ellos, pero es un todo, pasa más, es un 360, es universal y es lo que se les olvida observar a los demás. Dudar es un buen instrumento, quizá utilizar visores filosóficos, a mí me encanta hacerlo con mis alumnos para que se vayan ejercitando en esta comprensión, la epistemología, teleología, ontología y el visor, ¿cuál es el? Nociológico, perdón, lo olvidaba. Y el nociológico, y así como que dividido es más fácil. Me voy a adelantar un poco, doctor, y pues todo este estudio que hacemos nosotros en las tertulias, lo analizamos, indagamos y todo, pero yo siempre me quedo con, bueno, y ahora lo quiero aplicar en mi contexto, en el mundo real. O sea, quiero que me escuchen, quiero que se hagan políticas públicas, quiero que los gobiernos se den cuenta, quiero que se visualicen los derechos de todos y se haga efectiva justicia. Entonces, tengo un rato, doctor, usted me dirá, ¿qué le parece? De una idea de la creación de un observatorio de derechos humanos. Un observatorio tiene instrumentos científicos. Un observatorio puede intervenir, recopilar datos de lo que usted quiera, del aborto, de elecciones, de manifestaciones, de lo que sea, y emitir formalmente un resultado de qué derechos humanos se violaron, cuáles se pasaron por alto, con datos duros,
con datos cualitativos, con datos muy científicos, y entonces sí, en Querétaro se puede ya intervenir en los parlamentos abiertos, en la legislatura del Estado, y con la presencia y el respaldo de un instituto como este, entonces presentar resultados, intervenir, participar, porque lamentablemente sí lo tengo que decir, el 80% de nuestros políticos no saben utilizar ningún instrumento para proponer una ley. Y es ahí donde entramos nosotros, que somos los científicos, que somos los conocedores, que vamos a presentar datos duros y datos ciertos, con todas estas herramientas que usted nos dio de argumentación, como que ir afinándonos, pero tener ya la presencia, porque el trabajo que estamos haciendo aquí, bueno, es que es oro molido, pero allá afuera, ¿quién lo va a escuchar? Allá afuera, ¿cómo vamos a ir modificando todo lo que sucede en el entorno? Entonces, yo como que voy por allá, doctor, y esta sesión, esta ponencia, la agradezco profundamente. Como siempre, excelsa. Gracias. Es cuanto. Muchas gracias, doctora Adela, gran amiga y gran activista de derechos humanos. Te pasamos la estafeta del Observatorio Ciudadano, así es que ya, listo, nos ponemos a trabajar en corto para darle luz a ese proyecto que es muy importante. Así es que, por supuesto, y gracias siempre por apoyar los temas de defensa de derechos humanos. Así es que, muchas gracias y bueno, pues vamos a continuar con la labor. Muchas gracias, Adela. Sonia, a ver si ahora sí podemos escucharte. Vamos a ver si Sí. escucha ahora. Sí. A ver, Hola, ¿me escuchan? ya, sí. Sí. Buenas noches a este gran equipo. Buenas noches, doctor Sello. Felicitarle de sobremanera por su brillante exposición. Simplemente un aporte. No hay debate posible sobre derechos humanos si la vida no está garantizada. Todos los demás derechos, educación, libertad, voto, ejercer esos derechos, para ejercer esos derechos necesariamente tenemos que estar vivos. Sin vida, la Constitución es un pedazo de papel en blanco. 3 ideas fundamentales. El derecho a la vida es fundante, sin vida no hay sujeto de derecho, es absoluto en su núcleo y es medible. ¿Quién tiene principal derecho? ¿Qué derecho humano es el que debe prevalecer? El de la mujer o del niño. La mujer tiene sus derechos, pero el niño que no pidió nacer tiene derecho a nacer y hay que garantizarle su vida. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen la dignidad de toda persona por el solo hecho de ser humana. No lo otorga el Estado solo lo reconoce y debe protegerlo. Son interdependientes, indivisibles y progresivos. En mi país, en República Dominicana, nuestra Constitución en el artículo 37 contempla que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Se han realizado muchas luchas, muchos movimientos, sin embargo, y soy de la que me circunscribo en ese grupo, el derecho a la vida tiene que estar por encima de todo. Sin vida no hay nada. Si no hay vida, no hay dignidad, y si no hay vida, no hay derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Y te quiero dejar nada más para otro tema, para otro debate en otra ocasión. El tema de la eutanasia. Uno de los grandes dilemas es poner la dignidad por encima de la vida. Hay casos en los cuales yo te diría, sí, porque la vida pues es todo, ¿no? Realmente ahí no podamos pensar que pudiera existir un derecho humano por encima de este. Pero te invito igual para otro tema, una charla por ahí que podamos tener interesante con argumentos. El tema de la eutanasia ha sido dignidad por encima de vida en el caso de la justificación en algunos países. Una vida digna, una vida que no es digna, no es vida, y por lo tanto va por encima, más allá la dignidad de lo que los médicos o la biología o algunos otros científicos dirían que hay vida humana, pero pensar una vida sin dignidad es un tema complicado. Yo también me voy en idea general contigo porque esa es la premisa mayor, y más en el caso del aborto.
Pero En te dejo ahí. República Dominicana podemos hacerlo, sin embargo, todavía en República Dominicana no está contemplada la eutanasia. La Constitución realmente en toda su causa la prohíbe, pero podemos hacer el aporte, claro que sí. Sí, yo creo que en todos los casos, aquí en dignidad, en caso de eutanasia es un tema, eso es la espinita, ¿no? Que debemos de decir, eh, mm, será vida lo que llevo, aunque tenga un corazón latiendo, estoy vivo, o prefiero defender mi dignidad a vivir con aparatos o conectado, dolores terminales, en fin, todo un tema. Por eso en cada caso podríamos sacar una contraargumentación interesante que en cada situación tendríamos que defender y tendríamos que decir, aquí prevalece esto por encima de todos los demás, ¿no? Entonces, muchas gracias, un fuerte abrazo hasta República Dominicana, muchas gracias. Gracias, doctor. Y gracias porque pudimos tener la conexión. Finalmente leo rápido algunos mensajes en el chat. Saludos desde Chihuahua, saludos a todos. Por acá, saludos de Culiacán. Por aquí Raúl nos dice, ¿qué hacer cuando se hacen valer argumentos técnicos debidamente fundados por el juzgador? En todas las instancias se sustenten criterios abstractos sobre la corriente política, confiar en la justicia internacional. Adela nos habla sobre el Observatorio de Derechos Humanos que comentamos ahorita. En el ámbito de los derechos humanos, la argumentación robusta integra la dimensión jurídica, normas, la axiología, principios, valores. Por acá nos comenta Miriam, desde la perspectiva de los derechos humanos y el respeto al derecho a la mujer gestante a interrumpir su embarazo antes de la semana 12, el análisis ético de actuar de un ginecólogo como objetor de conciencia en relación a un aborto en un hospital no siempre tiene un argumento válido. ¿Qué opina? La argumentación jurídica nace por la necesidad del rescate de racionalidad jurídica. Nunca tener derechos sirvió para tanto tener poco o nada en la actualidad humana. Por acá nos dice María Eugenia, felicidades. Hay temas complicados, por ejemplo, la prohibición de la tortura. En algunos países se considera que se puede torturar si se piensa que la tortura tendrá un resultado de liberación de una persona. Híjole, bueno, este caso que nos comenta María Eugenia es cierto. ¿Qué hacer con un secuestrador que no quiere decir en dónde tiene a los secuestrados? ¿Y qué hago para sacarle la verdad? ¿Lo torturo? ¿Será válido torturarlo para que me diga la verdad? Híjole, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que por un lado las víctimas y por otro lado el que no pueda torturarse, o se podría justificar la tortura en casos así. Digo, temas bien complicados, ¿no? El Supremo Poder, el doctor Nazario. Por aquí, Juan Carlos, me están pidiendo, dicen, doctor Nazario, me gustó mucho su ponencia de la cultura contributiva y me gustaría pedirle el material, por favor. Con gusto. Sí. Con gusto que me La digan a Tuada, dónde lo mando. si nos puede decir la Tuada, su contacto para que se ponga el doctor Nazario y ustedes en contacto, ¿no? Doctor Nazario, de favor escríbanos el nombre del libro que acaba de mencionar. El tema de la argumentación me pareció interesante, la dignidad humana, nos llevó a una defensa, la defensa jurídica, en fin. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad, ya nos extendimos un poquito más allá de nuestra hora tradicional de cierre, pero la verdad es que creo que disfrutamos mucho cuando estamos en temas que son importantes para todos los que nos dedicamos a la defensa y protección de los derechos humanos. Les agradezco muchísimo, nos vemos la siguiente semana y bueno, pues hay mucho por hacer. No hay que tirar la toalla, creo que tenemos una gran labor como defensores y defensoras de derechos humanos y tenemos un titán en contra de nosotros que es el Estado, que son los gobiernos nepotistas, aquellos que no creen en los derechos humanos, pero en nosotros está hacer el cambio y las herramientas que tenemos es a través de la investigación, a través de la educación, a través de ponencias, de argumentos sólidos para decirle a la autoridad que está mal. Así es que, pues es nuestra labor y compromiso y creo que todos estamos en el mismo barco. Que descansen. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches a todos.